Bienvenidos patrocinadores y amigos a un nuevo video de Romanos 1:16. Yo soy Juan Paulo y este es un video del Ministerio de Enseñanza Bíblica y Teológica Virtual Aprende. Pueden visitarnos en www.aprende.jpaulomartinez.com. Por tiempo limitado está disponible gratuitamente para inscripción en nuestro primer curso, Radiografía del Progresismo Cristiano. Tenemos un grupo de amigos fabuloso en Facebook. Pueden enviar su solicitud para unirse. Es un grupo privado. Se llama Amigos de Romanos 1:16. Tenemos una muy bonita interacción ahí. Hermanos que tenemos una fe común en nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, allí me hicieron una pregunta y me dijeron que ¿qué cree el dispensacionalismo? O bueno, ¿qué creía yo como dispensacionalista acerca del reino? Específicamente, ¿qué creía acerca de el ya pero todavía no? Que es la versión más popular o el entendimiento más común que uno encuentra acerca del reino de Dios. Y por eso he hecho este mapa mental que ustedes ven aquí, para poder explicar brevemente cuál es la posición de muchos dispensacionalistas el día de hoy y la que su servidor entiende que es la más bíblica y apegada a lo que revela la Sagrada Escritura. Existen 4 formas de ver el reino de Dios en relación al tiempo. La primera se conoce como el reino espiritual, la segunda como el reino futuro, la tercera como el reino inaugurado, ya todavía no, y la del reino futuro con implicaciones presentes. La Escritura ofrece evidencia contundente, me parece, respecto de uno de estos 4, no de los 4 juntos. Para empezar, la visión del reino como un reino puramente espiritual, que es este que está aquí, es la que sostiene que el reino de Dios se trata de algo que es puramente espiritual, al que se accede a través de la fe. Por eso pusimos aquí un amor y paz de los hippies, o sea, como muy espiritual. Y bueno, Mateo 5, versículo 3, es uno de los versículos que se invoca. Dice la Escritura: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Entonces, de acuerdo con esta tesitura, el reino es absoluta y totalmente algo espiritual que se recibe por medio de la fe. Entonces quiere decir que el día de hoy, a través de la predicación del Evangelio y la conversión de las personas a cristianismo, este reino está total y completamente operando hoy. La segunda manera de ver el reino en relación al tiempo es como un reino puramente futuro. Esto significa que el reino de Dios se trata de un reino terrenal, futuro, y por ejemplo, pasajes como el Sermón del Monte son aplicables solamente hasta que llegue este reino futuro, específicamente un reino milenario. C.I. Scofield es uno de los que sostiene esto, y por supuesto que hay dispensacionalistas que consideran que el reino es total y absolutamente futuro. La tercera manera de entenderlo es como el reino inaugurado ya, pero todavía no. Dice aquí que el reino ya fue inaugurado y está operando en la tierra el día de hoy. Espera su consumación, dicen, en la segunda venida, y como les he insistido, es la opinión más popular entre académicos, es la visión dominante. Finalmente está la comprensión de que el reino en relación al tiempo es un reino futuro con implicaciones presentes. Esta es una posición que han sostenido muchos dispensacionalistas a la fecha. Es una modificación, en realidad es una modificación de Las opiniones y los estudios de Scofield, por ejemplo,
han recibido una revisión por parte de dispensacionalistas como Charles Riley, como el Dr. Michael Black. También Kenner dice algo al respecto. Entonces, esta es una posición modificada de esto que está aquí. Que el reino sea futuro con implicaciones presentes significa que el reino no ha sido inaugurado. Y pongan atención porque esto es muy importante. El reino no ha sido inaugurado. Fue rechazado en la primera venida de Cristo y espera su instauración en el futuro. Sin embargo, hay aspectos del reino aplicables hoy. ¿Cómo qué? Pues como la ética que encontramos en el Sermón del Monte y como el asunto de la ciudadanía. Es decir, el día de hoy, cuando una persona recibe la fe en Cristo y se convierte por obra del Espíritu Santo, por la regeneración espiritual, en ese momento se convierte esa persona en un ciudadano de este reino que aún no ha sido instaurado. Todos los cristianos el día de hoy ya somos ciudadanos de este reino futuro que, sin embargo, aguarda su futura instauración. Además, el día de hoy los cristianos ya conocemos cuál es la ética del reino. ¿Y cómo la conocemos? Porque en el Sermón del Monte se nos dice cómo debemos vivir ya desde el día de hoy. Esto es algo, por ejemplo, que Scofield consideraba que no aplicaba para nuestra era, para nuestra dispensación, la dispensación en la que la iglesia está operando el día de hoy. Sin embargo, como les digo, hay una modificación, una revisión de esta visión y se llega a la conclusión de que efectivamente sí el reino es futuro, pero este reino futuro tiene implicaciones al presente, que es lo que yo les acabo de mencionar aquí. Las razones bíblicas que se pueden dar para sostener esta posición, que como yo les digo, es la que su servidor sostiene el día de hoy, y junto con otros dispensacionalistas también, ¿cuál de estas posiciones es la posición más bíblica? Si analizamos la Sagrada Escritura de manera concienzuda y ordenada, vamos a descubrir que el reino no ha sido instaurado ni inaugurado. O sea, no podemos sostener esta posición porque la Escritura no nos da a nosotros suficiente evidencia de que el reino haya sido inaugurado. Sin embargo, tampoco podemos sostener que el reino sea total y completamente futuro, porque vemos en las Escrituras que hay referencias a ciertas características de este reino que tienen ya una operación al presente. Por eso es que esta cuarta visión del reino futuro con implicaciones presentes es la más adecuada para entender el asunto del reino de Dios en relación al tiempo y a nuestra era o a nuestra dispensación. Si ustedes ven Mateo, el capítulo 5, fíjense lo que dicen los versículos 3 y los versículos 10. Dice el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Esta es una implicación presente. Así aparece en el griego también. Y el versículo 10 dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos. ¿Cuándo? O sea, está hablando de una implicación al presente, que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Entonces, tenemos que los cristianos que están siendo perseguidos y que han sido perseguidos, ya dice que de ellos es el reino de los cielos. Sin embargo, si usted lee los versículos 4 al versículo 9, va a encontrar que todas las implicaciones son futuras. Dice el versículo 4, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán, tiempo futuro, consolados. El versículo 5 dice que ellos heredarán, tiempo futuro, la tierra. El versículo 6 dice que
ellos serán saciados, serán, tiempo futuro otra vez, el versículo 7, ellos recibirán misericordia, tiempo futuro, el versículo 8 dice, ellos verán a Dios, tiempo futuro, y el versículo 9, ellos serán llamados hijos de Dios, tiempo futuro también. Hermanos y amigos, tenemos que entender que cuando el Espíritu Santo inspira las Sagradas Escrituras, no se escogieron palabras al azar, tampoco se escogieron tiempos presentes, pasados o futuros al azar. Cuando un verbo está en presente, en pasado o en futuro, es absolutamente relevante para lo que estamos nosotros leyendo. Entonces no podemos pasar por alto esto que está aquí. Ahora, el reino, amigos, no puede ser puramente espiritual, porque como acabamos de ver, el reino tiene una proyección futura. En segundo lugar, el reino no puede ser puramente futuro, como aparece aquí. Fíjense que Mateo 5, versículos 11 al 12, habla de persecución, al igual que los profetas fueron perseguidos. Ahora, esta experiencia no coincide con la experiencia del milenio futuro. Mateo 5, versículos 13 al 14, ordena ser sal y luz, y esto encaja mucho mejor en una era de oscuridad como la nuestra. Entonces no podemos decir que es plenamente y puramente futuro. Mateo 5, versículos 39 al 40 dice que los discípulos serán maltratados, algo que no se espera que ocurra en el reino cuando ya sea instaurado, es decir, en el reino milenial, en el reino futuro de Cristo, pues no seremos abofeteados por nadie por causa de nuestra fe. Ahora, estimados hermanos, el reino ya, pero todavía no, que es este que vemos aquí, no es la mejor comprensión del tema. ¿Por qué? Porque, número 1, Mateo 5, versículos 4 a 9 tienen un énfasis futuro. Eso lo acabamos de repetir. Nosotros, por otro lado, efectivamente ya somos ciudadanos del cielo. Vean ustedes Filipenses 3, versículo 20. Y nos hemos acercado a la Jerusalén celestial, eso dice Hebreos, pero en ambos casos, los cristianos sobre la tierra ni estamos en el cielo, ni tampoco en la nueva Jerusalén. Un reino inaugurado supuestamente al momento del Sermón del Monte, o sea, según esta posición, el reino ya fue inaugurado cuando Jesús empezó las bienaventuranzas, se enfrenta con varias dificultades. Número 1, aún no había acontecido la muerte, la resurrección, la ascensión y la exaltación a la diestra de Dios, de Cristo. Número 2, el día del Señor no había llegado aún. Número 3, el juicio del Mesías sobre las naciones aún no había llegado. Hermanos, todos estos son requisitos del reino. No puede venir el reino sin que antes Jesús haya padecido, haya resucitado, haya sido ascendido y haya sido exaltado a la diestra de Dios, lo cual podemos decir ya ha ocurrido, pero no había ocurrido al momento del sermón del monte o de las bienaventuranzas. Entonces, no puede ser que haya sido inaugurado en ese momento cuando todavía no había acontecido lo de la muerte, resurrección, ascensión y exaltación de Cristo a la diestra de Dios. Vamos a decir, bueno, ya ocurrió. Pero número 2, el día del Señor no ha llegado aún. Este periodo de gran tribulación todavía no llega. Tú tienes que hacer un movimiento ahí extraño para decir que el día del Señor ya vino, como muchos dicen que ocurrió en el 70 después de Cristo con la destrucción de Jerusalén, lo cual pues no es así. Sí, fue un momento de tribulación importante para el pueblo judío, pero de ninguna manera se refiere eso a la tribulación que está profetizada y que está por venir. Y el juicio del Mesías sobre las naciones tampoco ha llegado. Tiene que llegar este juicio del Mesías sobre el mundo para que este reino pueda ser instaurado. De manera que
Tú tienes que encontrar, si vas a seguir lo del reino inaugurado ya, pero todavía no, la manera de justificar que el día del Señor ya llegó, que el juicio del Mesías sobre las naciones también ya llegó. Y algunos consideran que cuando una persona rechaza el evangelio, pues ya ha recibido el juicio del Mesías, pero de ninguna manera la Escritura, cuando habla del juicio del Mesías, se refiere nada más a un asunto puramente espiritual. De ninguna manera, amigos, por eso no podemos aceptar esa posición. Y número 4, escuchen esto, ninguno de los discípulos parecía creer que ya estaban en el reino. Vean ustedes Lucas 19:11. Dice la Escritura: estando ellos oyendo estas cosas, continuando Jesús dijo una parábola, porque él estaba cerca de Jerusalén, y escuchen esto, y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. A ver, los discípulos no creían que el reino ya había sido instaurado. Eso está clarísimo además en Hechos, capítulo 1, versículo 6. Dice la Escritura: entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Vean ustedes, amigos, que los discípulos no creían que ya, pero todavía no. Eso es muy importante. No creían de ninguna manera que el reino ya había sido inaugurado, sino que ellos hicieron esta pregunta acerca del reino justo antes de la ascensión de Cristo. Y después de 40 días de haber estado estudiando el tema con el Señor, el tema específicamente acerca del reino. Entonces, para los apóstoles el reino no había sido inaugurado, sino que era un reino futuro con implicaciones presentes. Por eso, amigos, además en Mateo 6, versículo 10, Jesús nos manda a orar por su venida. ¿Por su venida para qué? Para instaurar este reino futuro. Y luego, la entrada al reino está en las Escrituras precedida por juicio. Vean ustedes Mateo 7, versículos 21 al 23. Dice la Escritura: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Tiene que haber un juicio previo para que el reino de Dios sea instaurado, este reino futuro sea instaurado sobre la tierra. En suma, estimados amigos, los cristianos tenemos el día de hoy una relación posicional con el reino. Somos ciudadanos, sí, seguimos la ética del reino, sí lo procuramos hacer, pero de ninguna manera podemos decir que el reino ya ha sido inaugurado. No, no ha sido inaugurado. Y nada más por decirles rápidamente antes de concluir la importancia de entender bien de qué se trata el reino. Hay una relación del reino con la tierra que el día de hoy muchos cristianos están queriendo no ver. Probablemente el neoplatonismo de mucha de la teología reformada el día de hoy hace que los cristianos cierren los ojos y que quieran ver el reino de Dios, a veces, amigos, ni siquiera como un reino inaugurado ya, pero todavía no, sino que hay cristianos que lo consideran como un asunto puramente espiritual y citan versículos descontextualizados, como por ejemplo el reino de Dios no es comida ni bebida, etc. Entonces, hay que tener ahí mucho cuidado y de verdad poner atención al aspecto de la tierra. En Mateo 5:5, nada más por darles un ejemplo, dice la Sagrada Escritura lo siguiente: bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. A ver, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. ¿Cuál tierra, amigos? Y tendríamos que irnos hasta Génesis, cuando el Señor crea la tierra, cuando le dice a Adán que sojuzgue la tierra,
que sea el mandato, le da el mandato del reino. Y entonces entraríamos en una escalada de versículos. Por ejemplo, el Salmo 37:11 dice: mas los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. ¿De qué tierra está hablando aquí David cuando escribe este salmo? Bueno, pues está teniendo en mente la promesa de la tierra que les fue dado durante el pacto abrahámico. Si usted ve Génesis 12, versículos 6 al 7 y 15, versículos 18 al 21, va a confirmar lo que acabo yo de decir. Levítico 26, versículos 40 al 45 y Deuteronomio 30, versículos 1 al 8, hablan de la restauración a la tierra tras el arrepentimiento del pueblo. Es decir, no estamos hablando de algo etéreo, de una tierra espiritual, de algo no material. No, esto es algo material, es algo tangible y es algo geográficamente localizable el día de hoy. De hecho, Deuteronomio 30, versículos 1 al 8 dice: y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado, y vuelvas al Señor tu Dios tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy, entonces, escuchen esto, el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti, y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Si tus desterrados están en los confines de la tierra, a ver, ¿de cuál tierra está hablando aquí? Pues de la tierra física. De allí el Señor tu Dios te recogerá y de allí te hará volver. Y el Señor tu Dios te llevará ¿a dónde? A la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás. Voy a repetir, te llevará a la tierra que tus padres poseyeron. No es una tierra espiritual, etérea, neoplatónica, etc. Es una tierra física donde uno se puede parar. Dice, y tú la poseerás, y él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Y pueden ustedes seguir leyendo. Fíjense que en el nuevo pacto la tierra es muy importante. Segunda Samuel, capítulo 7, versículo 10 dice: asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré allí, a fin de que habite en su propio lugar, y no sea perturbado de nuevo, ni les aflijan más los malvados como antes. Está hablando de tierra, de una promesa de tierra. Jeremías 33:11, por eso dice: voz de gozo y voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, la voz de los que dicen: dad gracias al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia, y de los que traen ofrenda de acción de gracias a la casa del Señor. Escuchen esto: porque restauraré el bienestar de esta tierra como fueron al principio, dice el Señor. Otra vez, porque restauraré el bienestar de esta tierra como fueron al principio, dice el Señor. El versículo 11 también, una traducción alternativa, dice: haré volver a los cautivos. Está hablando de restaurar la tierra. Este es el profeta Jeremías hablando. Y el versículo 15 del capítulo 33 dice: en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David un renuevo justo, y él hará juicio y justicia. ¿En dónde? En la tierra. La tierra y el reino, amigos, están íntimamente vinculados. No podemos, por lo tanto, decir que el reino ya ha sido inaugurado. Tampoco decir que el reino es puramente espiritual. No, el aspecto de la tierra nos debe de dar suficiente evidencia para cuestionar el que nos digan que el reino ya ha sido inaugurado. Porque ¿dónde están las promesas de la tierra? ¿Dónde está este juicio previo a las naciones? ¿Dónde está el que el día del Señor ya haya llegado para purificar, para derribar a los enemigos y todas las demás profecías que todavía no se cumplen? Y fíjense que aún en medio del juicio, los profetas hablaban
de que la tierra, la promesa de la tierra que se le había dado a Abraham, se iba de todas maneras a cumplir. Vean ustedes Jeremías 16, versículo 15 y Malaquías 4, versículo 6. Este último dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Hay que conectar todo esto que estamos hablando con Lucas 1, versículos 32 al 33, versículos 36 y 38, donde el ángel Gabriel le dice a María que Jesús reinará, dice el versículo 33, sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Es decir, el reino de Cristo, este reino futuro que está aquí, va a ser un reino sobre la casa de Jacob y por supuesto a partir de allí sobre todas las naciones. El reino futuro está vinculado a la restauración y el reino de Cristo sobre la casa de Jacob y sobre el mundo entero. Así, estimados amigos, esta es la respuesta que le damos de parte de nuestro grupo de amigos de Romanos 1:16 a esta interesante pregunta, y espero que hayan ustedes disfrutado de este video. No olviden suscribirse al canal de YouTube. Si aún no se unen como patrocinadores, los invito para que apoyen la sana divulgación bíblica y teológica en Latinoamérica. Pueden unirse desde $1 al mes en www.patreon.com/jpaulomartinez. También no olviden visitar nuestro sitio web oficial en www.jpaulomartinez.com, donde vas a acceder a un montón de recursos gratuitamente que hemos preparado especialmente para ti. Yo soy Juan Pablo de Romanos 1:16. Este fue un video del Ministerio de Educación Bíblica y Virtual de Aprende, y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos.